desde Argentina. Buenas tardes desde España. Les saluda Silvia y tenemos aquí a Delphi, que vamos a realizarle hoy la entrevista para nuestro canal de Aprender y Sanar. ¿Cómo estás? ¿Qué energía tienes para la entrevistas? Buenos días, buenos días. Bien, aquí muy contenta de compartir con vos, con ustedes. Si pudieras resumir en una semana, en una palabra tu semana, ¿qué palabra escogerías? ¿Esta semana? Sí, esta última semana. Piensa en el viernes pasado a este. Aprendizaje. Aprendizaje. Completo, sí, fue una semana de muchos cambios. Así es. Muy bien. Bueno, hoy tenemos a Delphi con nosotros en el canal. Ella es médica otorrinolaringóloga y hasta hace un tiempo atrás estaba centrada en esa medicina basada en la evidencia, como cuentan algunos de sus artículos que tenemos y en algunas conversaciones anteriores que he tenido la oportunidad de compartir con ella. Y llega un momento, ¿no? Como a todos nos sucede en la vida, que nos tienen que cambiar los mapas de pensamiento, en el que das un paso más allá y empiezas a adentrarte en el Ayurveda. Para las personas que nos estéis escuchando, el Ayurveda se define como la ciencia de la vida. Pero vamos a dejar un poco que Delphi nos explique cómo llega a este punto. Así es, bueno, fue un cambio bastante paulatino, fue muy de a poco y un cambio grande. Yo venía de vivir una vida supuestamente normal, lo que se supone que uno debe hacer, estudiar, trabajar, tener una familia, tener una casa. Con todo eso, ¿verdad? Y es imposible que para todo el mundo sirva la misma receta, es imposible, somos todos muy distintos. Y bueno, fue en este transitar que cuando estaba terminando mi residencia de otorrinolaringología, trabajando muchas horas por día, muchísimas, fue que tuve a mi niño. En realidad, bueno, quedé embarazada y eso fue como un gran cambio, ¿no? En muchas cosas. Eso que le dicen a uno que le cambia la cabeza, literalmente. Y empezamos a ver con mi compañero, Alberto, que estábamos viviendo una vida que no queríamos vivir. Ya hace rato que siempre nos gustaron los viajes y hace rato que veníamos pensando en hacer uno. Cuando nació Pedro, dijimos, no, con un bebé, imposible. ¿Cómo nos vamos a ir de viaje? Teníamos pensado tomarnos un año. Y después de empezar nuevamente, ¿no? El trajín, después de que Pedro tenía 2 meses, ya tuve que ausentarme muchas horas por día para trabajar y bueno, por suerte el cuidado de mi mamá y de la familia, estuvo Pedro, mi niño. Pero bueno, fue un año muy duro, muy duro de mucho trabajo y viendo eso, ¿no? Que algo debíamos hacer. Así que empezamos a programar nuevamente este viaje y decidimos dejar la vida que estábamos llevando, que fue realmente lo más difícil, ¿no? La decisión de cambiar. Ahí vendimos lo que teníamos, nos fuimos a Estados Unidos, compramos allí una casa rodante porque, bueno, averiguando, decidimos que era lo mejor para ese momento y comenzamos a viajar. Y bueno, eso fue cambiando la forma de ver también la medicina, me fui encontrando con personas durante ese viaje, 3 años y medio, que me fueron mostrando otras formas de ver la vida, otras formas de hacer las cosas, otras formas de ver la salud. Cambio de paradigmas con la alimentación, cambios de... Ahora hablaremos de todos los cambios que te supuso este viaje. De hecho, qué importante es, ¿verdad, Delphi? El darse cuenta de la realidad que estamos viviendo, que muchas personas realmente piensan, esto no es lo que quiero, pero no lo cambian. Es tan importante como reflexionar sobre lo que te está pasando, como dar el paso para qué me va a llevar a estar mejor, que en tu caso fue este viaje, pero en el caso de otra persona puede ser otra decisión. Así es. Entonces, habrá mucha gente ahora que al escucharte o al escuchar más adelante la entrevista se pregunte durante 3 años cómo sobrevivíais, ¿no? A nivel económico, porque a lo mejor un cambio, necesitabais un cambio a nivel más emocional o de crecimiento, pero eso, por desgracia, no alimenta en este mundo. Entonces, ¿cómo durante este viaje os ibais organizando y cómo
conectas con el Ayurveda y qué supone para ti como doctora ese cambio. Bueno, en cuanto a lo económico, realmente uno piensa que viajar es una cuestión muy costosa, porque es también lo que nos venden. Se venden packs de vacaciones y uno tiene que ahorrar todo el año para tener esos 10 días. Pero vivir en viaje es muy distinto, porque uno no está de vacaciones permanentemente, sino que está viviendo. Entonces, por un lado, cuestiones que deberíamos pagar día a día en nuestra casa, ya no las teníamos que pagar. Agua, teléfono, ya no lo teníamos que solventar. Nuestros gastos principales eran la comida, cocinábamos en nuestra propia casita rodante, la casita auto, como le decía Pedro. Y la otra cuestión es el combustible. Eso era la cuestión del dinero, realmente vivir en viaje es mucho más económico. Los gastos principales eran combustible para desplazarlo de un lugar a otro, pero realmente no eran mucho más que lo que uno tiene en su casa, y de hecho, haciendo consciente cuál era nuestro objetivo, esos gastos eran mucho menores. Nosotros antes... Ahí, sí. Vale. Nosotros antes de viajar habíamos ahorrado para lograr esto, y durante el viaje, bueno, fuimos ahí reinventando. Eso cuando empecé a escribir para distintas revistas. Y con respecto a Pedro empezamos el viaje cuando él tenía 2 años y medio, era pequeño. Y bueno, nosotros desde ese momento, o antes incluso, veníamos replanteándonos el tema de la educación, ¿no? Uno tiene también estipulado que a los 3 años se empieza el jardín de infantes, no sé cómo se llama en España, a los 6, 7 años ya tiene que estar en la primaria, y todos, es lo mismo, para todos funciona la misma receta, y no tenemos en cuenta que los niños también son individuos, y que los niños hasta los 7 años tienen un periodo en el que aprenden a través del juego. Y qué mejor aprendizaje que estar en contacto con y los adultos también, ¿eh? Lo que pasa es que se nos olvida o creemos que no es importante. Y qué mejor aprendizaje que hacerlo a sus ritmos, en contacto con otras culturas, en contacto con otros idiomas, con otros sabores, viendo animales que tal vez él, si tuviera que haberlos estudiado en un libro, sería muy distinto, saber que, no sé, que las mareas, cómo es por verla y no por leerla. Entonces, bueno, fue un aprendizaje más natural, y sin quererlo, él tiene 6 años y ya está leyendo, pero por intención de él. No fue una cuestión de sentarnos a escribir o sentarnos a leer, porque bueno, fue más natural, y cada niño tiene su tiempo. Y creo que eso va muy enlazado con el Ayurveda, ¿verdad? De respetar los ritmos de la persona y los procesos de la persona. Entonces, Delphi, ¿cuál es el momento en el que a ti el Ayurveda te abre los ojos, esa ciencia de la vida, y te cambia realmente, como dice su propio significado, la vida? Así es. ¿Qué pasa en ese viaje? Fue precisamente en el contexto del año pasado, de esta realidad sanitaria tan extraña que nos ha tocado vivir. En ese momento nos tocó quedarnos en Perú. Estábamos en un lugar, la verdad que llegamos sin querer a un lugar hermoso que nos recibió durante todo ese tiempo. Y al principio, como todo el mundo, fue el momento de incertidumbre, de miedo, de no saber. Y después entendí que era momento para quedarse, para aceptar lo que nos estaba tocando, que realmente era muy bueno. Estábamos sanos, estábamos en familia, estábamos en un lugar precioso, y en ese momento se presentó la oportunidad de estudiar el Ayurveda. Realmente fue descubrir cómo de una manera más completa se puede ver el tema de la salud. Yo venía viendo muchas cosas distintas de la salud, de hecho mi forma de ver la salud fue cambiando poco a poco. El tema de la nutrición lo estudié desde que empezamos el viaje, porque bueno, darnos cuenta que realmente el alimento es una cuestión clave, importante, y poco a poco, como todo enlazaba, y que no solamente somos un cuerpo que alimentar, sino que también somos un espíritu, somos una mente, somos un complejo que así debemos entenderlo para poder sanar realmente, y no tratar
síntomas y taparlos con una medicación y que en poco tiempo más no será el mismo síntoma, tal vez será otro y un ciclo que no termina. En la pirámide de Maslow, cuando están las necesidades fisiológicas cubiertas, las siguientes son las emocionales y las de la aceptación del grupo, que son también básicas para la supervivencia. Entonces, para adentrarnos en el Ayurveda, en algunos de tus artículos hablas de ese símil con un caballo que está tirado por 5 caballos, de un carro de caballos. Cuéntanos un poco esta idea para que la gente que te escuche entienda más qué te enamora de la Ayurveda. Eso sí, realmente es una analogía muy, muy interesante y está explicada en un libro que se llama Bhagavad Gita, donde se explica la filosofía Samkhya. La filosofía Samkhya es aquella que sustenta en cierta manera, esta manera, ¿no?, de ver la vida como un todo, como que somos parte del entorno que nos rodea, parte del universo. Y esa analogía cuenta que somos, todos nuestros seres, como si fuera un carruaje, un carro, tirado por 5 caballos. El que está manejado por un chofer, a través de las riendas, él maneja los caballos y lleva a un pasajero. En ese sentido, el carruaje sería nuestro cuerpo físico, los caballos serían los órganos de los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, la audición, el tacto. Y todos esos sentidos van manejados por el chofer, que es la mente, y lo maneja a través de nuestros pensamientos, que son las riendas, ¿no? Si en la mente logra controlar los pensamientos, esos sentidos van a ir en orden y no nos va a manejar nuestros deseos, no nos va a manejar la falta de moderación, no nos va a manejar el uso inapropiado de esos sentidos. Esa es una de las, es muy interesante, es una de las causas que explica la Ayurveda como parte de las enfermedades, ¿no? El uso inapropiado de los sentidos y sus objetos. Y los sentidos no son solamente estos de los que hablaba, ¿no?, los que nos permiten relacionarnos con nuestro entorno, sino también nuestras emociones y el objeto, el producto de lo que sucede. Por ejemplo, atorarnos comiendo algo que nos parece delicioso, claro, pero nuestro pensamiento y no está conectado y sabemos que no nos hace bien y aún así lo seguimos manteniendo. Entonces, si esos caballos van en desorden, o comer de manera carruaje. Comer cuando tienes ansiedad, comer de manera desbocada. Claro, o mirar por largas horas las pantallas de teléfono, sabiendo que no me aportan demasiado para mi vida, que no voy a crecer, me distraen, están preparadas para eso, obviamente, ¿no? Saben cómo funciona nuestro cerebro y nos va llevando por ahí. No hay tanto. Claro, y entonces si esos sentidos, si esos caballos van desmadrados, cada uno sale para cualquier lado, ¿cómo va a ir ese carruaje? ¿Y cómo va a ir la persona que va en ese carruaje? El pasajero sería nuestra alma, nuestro ser, lo más profundo, ¿sí? Cada uno puede llamarlo de acuerdo a sus creencias, ¿no? Pero todos sabemos que en nuestro cuerpo en vida tenemos una conciencia, ¿sí? Alma, ser, cada uno llámelo como quiera. Pero realmente el llevar ese carruaje de manera ordenada, con moderación, teniendo en cuenta cómo, por dónde, tal vez cuál es de mis caballos el que más se va para un lado y conocerlo, eso es muy interesante. Bueno, es una de las maneras que... Y desde la Ayurveda, por ejemplo, una persona que haya ahora entendido el símil del caballo, ¿cómo, para la teoría, la acabamos de explicar, cómo lo llevamos a la práctica? ¿Qué es lo que dices? Y bueno, lo más el Ayurveda ofrece pautas simples, pautas prácticas, desde las cuales uno puede ir tomando decisiones, ¿no? No es obligatorio que todo el mundo sea vegetariano, por ejemplo, no es obligatorio que todo el mundo, sino bueno, ir explicando, bueno, tales sustancias, por ejemplo, con respecto a la alimentación, ¿no? Tales sustancias me van a proveer de tal beneficio para mi cuerpo y entender que cada uno, lo mismo que veníamos hablando recién de la educación, no para todo el mundo la misma receta, porque nosotros en nuestro momento de concepción, en el momento en que nos formamos, somos distintos unos de otros.
¿sí? Y no para todo el mundo es la misma receta. Entonces, conocernos es la base. Y saber que hay distintas opciones de ir ordenando nuestros hábitos, ¿sí? Pues no es importante solamente qué comemos, por ejemplo, sino también cómo lo hacemos, cómo dormimos, en qué horarios dormimos, saber que durante el día, eso que desde la ciencia llamamos ciclo circadiano, tiene su explicación desde la Ayurveda, y el cuerpo tiene distintas tendencias durante el día, que si nosotros vamos en ese ciclo, nos conocemos, nos observamos, también vamos a poder estar más en armonía. Lo mismo con nuestro entorno, la naturaleza va cambiando, ¿no? Claro. Nuestras mes va cambiando las estaciones. Y nuestro cuerpo responde a esos cambios. Si el clima está más seco, mi piel se va a secar más. Y no es que yo no pueda hacer nada contra ello. No tengo que ir en contra, tengo que ir con, ¿no? Se trata de eso, de ir transitando en la vida de la forma más armónica posible para que nuestro cuerpo no nos moleste en ese camino de tratar de lograr el propósito que nos proponemos. Entonces, pautas simples como por ejemplo no bañarse o no ducharse después de comer. ¿Por qué? Porque se considera que nuestro fuego digestivo, que es algo súper importante desde la Ayurveda, la digestión es como algo de las cuestiones que uno tiene que considerar primero, porque si uno absorbe bien los nutrientes que ingiere, pasan a los tejidos se forman apropiadamente y de esa manera logramos las defensas de nuestro cuerpo, la inmunidad. Entonces no se trata solamente de protegernos contra un virus o algún elemento externo, sino que nuestro cuerpo esté en la forma más armónica posible para poder enfrentar todos esos cambios y adversidades que pueden enfrentarse de nuestro entorno y también interno, de nuestra mente. Entonces, por ejemplo, eso que te decía de la digestión, no ducharse después, nuestra digestión está considerada como un fuego, todo el metabolismo, ¿no? Entonces, si uno se ducha, se baña después de ingerir alimentos, tiende a apagar ese fuego, ¿no? Entonces distrae la circulación que tiene que estar en el sistema digestivo para que se vaya hacia afuera donde la esté estimulando con el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, son cosas muy simples, muy lógicas, pero que realmente cuando uno las va aplicando poco a poco y va logrando darse cuenta que a su cuerpo le sienta bien y que uno se siente mejor, las puede ir adoptando. Perfecto. En tu caso, Delphi, ¿cómo ha cambiado la Ayurveda desde que ha llegado a tu vida? Bueno, realmente fue bastante importante. Fue más que nada acomodar los hábitos que ya veníamos viendo, que habíamos tomado, que sentíamos que nos hacían bien, ¿no? Ya desde la alimentación, es como nos suele suceder a muchas personas con las que hablo, les sucede lo mismo. Estamos muy invadidos de mucha información. Bueno, tal alimento es bueno, este es un superalimento, entonces uno quiere incorporar todo pensando que todo lo que hace bien me va a hacer bien a mí. Y no es así, porque realmente uno tiene que saber de acuerdo a cómo es uno, a su constitución, y también saber ordenarlo, ¿no? La proporción de los alimentos, y realmente yo siento que cuando comencé este curso, bueno, fue empezar a ver poco a poco, ¿no? Yo estoy estudiando Ayurveda de la mano de una escuela muy linda, muy interesante, que trata de conservar las enseñanzas, ¿no? Básicas de la Ayurveda, lo más fiel a los textos originales. Entonces fue ir tomando de poquito algunas de estas reseñas y después pensando y viendo que desde la Ayurveda tienen idea de que uno para planificar un nuevo embarazo tiene que prepararse desde unos meses antes, ¿no? 6 meses antes. Entonces ahí fue como realmente, bueno, adoptar muchas de las enseñanzas que venía aprendiendo. Y en 20 días de cambiar proporción de alimentos, de enfocarme más y ir apuntando directamente a mi propia tendencia, a mi propio desequilibrios, que no eran muy importantes, pero eran. Uno piensa que, bueno, tengo acidez, listo, me tomo una pastilla y ya está. Pero si enfocamos todo y tratamos de ir al equilibrio, fue en 20 días notar en mi cuerpo una vitalidad, una energía, dormir bien, y
obviamente nuestro cuerpo permanentemente está influenciado por muchas cosas, ¿no? Entonces tendemos a ir hacia un lado del otro, pero es ir sabiendo identificarlo. Bueno, me estoy yendo para allá, ¿listo? Lo trata mucho esto con los opuestos. El objetivo de la Ayurveda es tratar la causa, ¿no? Al final el medicamento va más a la consecuencia y es tratar la causa, y cada uno tiene una causa distinta. A lo mejor tú y yo tenemos gases o tenemos acidez, pero nuestras causas son distintas. Así es. Y aquí están los doshas, no sé si lo he dicho bien. Doshas, sí. He pronunciado bien, que es aquello que está destinado a alterarse. Eso mismo, eso que te decía, eso que te comentaba, que desde el momento de la concepción misma, cuando son el óvulo, espermatozoides de nuestros padres, y esa energía, alma, espíritu que nos habita en ese momento se forma lo que será nuestra prakriti o nuestra constitución, ¿sí? Lo que nos hace diferentes unos de otros. Tiene en cuenta que somos lo mismo o somos muy parecidos a todo lo que nos rodea, ¿sí? Estamos formados por fuego, es lo que hablábamos recién, todo el proceso metabólico considerado como fuego. Estamos formados por agua, todo lo que son los líquidos de nuestro cuerpo. Estamos formados por aire, todos los elementos gaseosos. Estamos formados por tierra, todos los tejidos sólidos de nuestro cuerpo, y estamos formados por espacio, que es precisamente el espacio que hay entre todas esas estructuras, ¿no? Entonces, todos tenemos todos esos elementos, todas las personas y prácticamente todos los seres vivientes que nos rodean tienen todos esos elementos, ¿no? Vivientes y no vivientes. Lo que sucede es que nosotros somos conscientes de lo que tenemos y de lo que formamos, ¿no? A diferencia de los no vivientes. Entonces, esos elementos están en distintas proporciones y va a determinar distintas constituciones. Quien tiene más fuego será un doya pita. Quien tiene más tierra y agua será un doya kapha. Y quien tiene más aire, más espacio, se llama vata, ¿no? Y a su vez no somos exclusivamente uno u otro, sino que también hay combinaciones. Entonces, dentro de las constituciones se dice que hay 7 biotipos. Quien tiene predominancia de vata, quien tiene predominancia de pita, quien tiene predominancia de kapha, o combinaciones de todos ellos, o que tenemos los 3 juntos y que se supone que es la combinación más equilibrada o más fácil de transitar. Entonces, a su vez, esa constitución nuestra que no cambia, que nos determina, por ejemplo, que tengamos un carácter más irritable, que tengamos más tendencia a dormir muchas horas, o que tengamos más tendencia a ser más despistados y nuestra mente más con muchas cosas, ¿sí? Entonces, eso es una constitución que no cambia a lo largo de toda la vida, pero nuestros hábitos, nuestros alimentos, la forma, bueno, todo lo que fuimos transitando durante nuestra vida, nos va también desequilibrando hacia uno u otro lado. Entonces, si yo soy una persona con tendencia vata, que mi piel tengo que cuidarla más porque si no se me seca, que mi digestión suele ser un poco más estreñida, pero muy bien, no me molesta. Soy así, un poco despistada, capto bien las cosas rápido, pero tal vez un rato se me olvida, me decís, alcanzame eso, sí, ya te lo alcanzo. Y al ratito me olvidé. Eso es una bata, ¿no? Pero dentro de todo es algo normal y que nos genera trastornos. Pero si yo, dentro de mis hábitos, potencio ese bata y me quedo largas horas hasta tarde a la noche y duermo tarde, estoy mucho tiempo con pantallas, por ejemplo, soy muy desordenada, como muchas cosas secas, muchos frutos secos, muchas galletitas o cookies que son muy secas. Todo eso va potenciando la sequedad en mi cuerpo y va potenciando y generando desequilibrios. O bien, yo misma, con esa tendencia vata de aire, espacio y sequedad, estoy transitando un trabajo que me genera mucho estrés,
como muchos picantes y como muchos fermentados, y tomo mucho sol y tomo vino. Eso va a generar más calor en mi cuerpo y me va a desequilibrar hacia pita. Entonces tal vez voy a tener acné, voy a tener acidez. Entonces, esos son los doyas, ¿no? De acuerdo a nuestra constitución y a nuestros hábitos, cómo ese transitar en equilibrio se va desviando. Entonces, reconocer hacia dónde se está desviando y sobre todo encontrar la causa. No solamente me basta saber, bueno, estoy siendo pita, tengo que hacer una dieta pita, pero si yo me voy a realmente a la causa, por ejemplo, tengo un rencor muy grande que lo guardo desde hace años y no lo identifico y lo tengo ahí guardado dentro mío, y probablemente yo haga todo lo que tenga que hacer para resolver mi pita, pero nunca se va a terminar de resolver, de no tirar a lo que lo originó. ¿No? Es como, hay que hacer como las olas, que dicen que, a veces hay que retirarse un poco para atrás para volver con más fuerza. Entonces, hay una pregunta que leyendo el artículo y escuchándote ahora me surge, si hay personas que naturalmente tienden a esta moderación de manera natural, que nadie les ha sabido, nadie les ha enseñado, pero que naturalmente poseen esta capacidad de equilibrar. Así es porque nuestra mente, así como esos dos ya son del cuerpo, nuestra mente también puede tener distintas tendencias. Se dice que hay distintas energías en el cuerpo y en el universo en realidad, que todos también las tenemos en nuestra constitución corporal y rigen todos los movimientos del universo. La energía sattva, que es la energía de la pureza, ¿no? La energía tamásica, que es la energía de la letargia, del estar quieto, y la energía rajásica, que es la del movimiento, ¿no? Entonces, cuando nuestra mente se ve más influenciada por una u otra de esas energías, por así decirlo, también va a tener ciertas tendencias. Entonces vamos a tener mentes que son más sátvicas, que van a tender más a la tranquilidad, a la paz, más a buscar objetivos un poco más elevados, o vamos a tener personas con tendencia más tamásica que van a tender más a la depresión o a los celos, o personas más rajásicas que tienden más a enojarse rápido. No significa que alguna de ellas sea mejor que la otra, porque todas tienen su parte positiva, por así decirlo, y su parte no tan positiva. Claro. Y está en uno identificarlo y poder realzar lo bueno que tiene nuestra mente, digamos, y poder controlar. Se trata mucho de eso, ¿no? La ayurveda, de controlar, de moderar. Y hay personas que tienen una tendencia más simple hacia esa moderación. Hay otra cosa que me gusta de tu artículo que dices que comer no es lo mismo que alimentarse, y además hablas de las comidas completas como aquellas que tienen 6 sabores. En la Ayurveda has comentado anteriormente en la entrevista la importancia de la alimentación. Cuéntanos un poquito más sobre esto, porque al final los alimentos están presentes en nuestra vida todo el rato, y además pagan muchas veces nuestras emociones una mala alimentación, una incorrecta alimentación. Así es, porque muchas veces la alimentación o el comer se toma como un calmante emocional, se toma como una costumbre a la que nos han indicado hacerlo de cierta manera, y por eso uno cumple con los horarios de las comidas o con el orden de las comidas, que como un plato, otro plato y el postre, pero en realidad a veces ingerimos esos alimentos y después nos sentimos mal y nuestro cuerpo no responde adecuadamente a eso porque realmente no estamos conectados con lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo casi que mecánicamente, ¿no? Entonces, alimentarse, precisamente la comida es tomada como un medio para que nuestro cuerpo esté en equilibrio, para que nosotros después podamos trascender más allá, ¿no? Entonces, se tiene en cuenta que comer cuando uno realmente tiene hambre y beber cuando uno realmente tiene sed. Encontrar una moderación en la rutina, ¿no? En la rutina diaria. Esto de los 6 sabores es muy interesante y habla de que, al igual que lo que hablábamos recién con los doyas, que están formados por distintos elementos de estos mismos elementos de fuego, de aire, bueno, los alimentos a través de sus sabores también
¿no? Entonces, un alimento picante va a tener más fuego que uno, por ejemplo, dulce, que va a tener más tierra y agua, ¿no? Entonces, para que una comida sea completa y pueda satisfacer todas las necesidades de nuestro cuerpo y de nuestros doyas, tiene que tener un poquito de cada uno de esos sabores. Desde la Ayurveda se habla que el sabor que realmente nutre los tejidos es madura, el sabor dulce, y no necesariamente los dulces refinados. Hay que hacer la trampa, ¿no? No. Para que no diga, puedo comer dulces. No, cuéntanos. Así es, el sabor dulce principal de la Ayurveda, que habla de la Ayurveda, son los cereales integrales, ¿no? Aquellos que se digieren más fácilmente cuando están bien cocidos, cuando se los remoja antes, eso es muy clave, ¿no? Para preparar los alimentos de la forma adecuada. Entonces, los cereales integrales son los que realmente ayudan a nutrir nuestros tejidos. Entonces, toda esta visión más científica y molecular de los alimentos, que la vitamina A, que la vitamina B12, que en definitiva, esos son análisis que se hacen fuera del cuerpo, ¿no? Yo sé que la vitamina B12 se fabrica en el intestino y me va a ayudar a mejorar la inmunidad, pero esos son estudios que se hacen fuera del cuerpo, ¿no? Si uno ingiere, como hablábamos recién, suplementos de vitaminas, suplementos que la clorofila por la mañana, suplementos, y son cosas que a mi tendencia corporal no le sientan bien, me va a generar una mala digestión, no se van a absorber los nutrientes, por buenos que sean, ¿sí? Y no se van a formar apropiadamente en mis tejidos y no voy a tener las defensas que necesita mi cuerpo. Entonces, por un lado, todas las comidas tienen que tener estos 6 sabores, pero a su vez, de acuerdo a cada tendencia, hay sabores que benefician más a uno u otro. Una persona que tiende más a engordar fácil, más a la letargia, quedarse mucho quietito, el sedentarismo, más a tener, por ejemplo, muchas secreciones, alergias, se va a beneficiar. Por supuesto que en su dieta tiene que incluir el sabor dulce, los cereales integrales, pero se incorporan muchos azúcares refinados, se incorpora harinas blancas refinadas, que no es lo mismo que las harinas integrales, se incorpora muchos lácteos, y combinen adecuadamente los alimentos y probablemente va a empezar con todos estos síntomas. En cambio, de esa persona, si sabe que tiene esa tendencia, pero sabe que le va a sentar mejor comer, por ejemplo, un poquito más de alimentos amargos, por ejemplo, las verduras de hoja verde, la berenjena, que lo incorpore, no significa que es lo único que tiene que comer. Claro, claro. Pero un poquito más de eso. Entonces, se trata de eso, de ir, y es muy individual. Hay ciertos parámetros que todos podemos tomar y que nos van a sentar muy bien, pero después también es ir uno a uno, ¿no? Entendiendo qué es lo que nos hace bien y qué es lo que no. Claro, qué interesante, Delphi, todo lo que nos has contado. Nos llevamos hemos estado, bueno, yo súper a gusto, y desde ya te emplazamos para otra entrevista porque creo que me encantaría que nos pudieras contar en otra entrevista cómo te ha cambiado profesionalmente el Ayurveda siendo doctora. Y nada, creo que además nos has transmitido ese aprendizaje que nos hablabas al principio de la entrevista, que formaba parte de esa última semana, ¿no? Que nos has definido que tu última semana de aprendizaje creo que forma parte de todas tus semanas. Sí, la verdad que sí. Y nos lo has transmitido a nosotros. Así que muchísimas gracias y nada, nos vemos pronto porque al final estas cosas nos ayudan muchísimo a conectar. Eso, un placer, realmente creo que es mi misión.